Veo algunos rostros nuevos y entonces quiero decir, mi nombre es Manolo y soy el pastor de la iglesia Calvary Chapel Lima. Esta mañana estamos emocionadísimos de poder compartir juntos en el libro de Apocalipsis. Porque ¿sabes qué? Tenemos la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro tenebroso, es un libro dificilísimo de entender y hasta algunos piensan que es algo místico y mágico y si lo lees cosas te van a comenzar a suceder y no. El libro de Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia, de hecho uno de los libros más importantes de la Biblia, porque ahí entendemos muchas cosas, ahí entendemos muchas de las preguntas que nos hacemos en la vida, ¿no? Entendemos qué es el cielo, qué hay allí, dónde está Dios, cuál es mi destino, cuál es mi propósito, y por eso hemos llamado al estudio a través del libro del Apocalipsis, le hemos llamado Días de un futuro presente. Días de un futuro presente y la razón es porque necesitamos examinar el futuro para entender nuestro presente y de hecho de eso se trata nuestro estudio esta mañana. Así que quiero orar y vamos a comenzar nuestro estudio entregándole ese tiempo al Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de poder reunirnos aquí, Señor. Estamos gozosos de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú tienes un mensaje para nosotros. Te pedimos hoy que nos hables. Te pedimos hoy que seas el centro, continúes siendo el centro de nuestra reunión, mientras que ponemos nuestra atención en ti, Señor, que tú hables directamente con nosotros, a nuestro corazón. Ayúdanos a eliminar de alguna manera en nuestra mente, en nuestro corazón, las distracciones. Ayúdanos a enfocarnos en ti esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Escuché la historia hace poco de dos hombres que estaban conversando. Uno era un joven estudiante y el otro era un señor mayor, un hombre de edad. Y el hombre mayor le dijo al joven, oye, ¿qué piensas hacer más adelante? Y el joven le respondió, bueno, creo que graduarme de la universidad y terminar mi carrera y conseguir un buen trabajo. El hombre mayor le dijo, muy bien, ¿y después? Pues después, le dijo el joven, casarme y empezar una familia. Y el hombre mayor le dijo, muy bien, ¿y después qué? Después, no sé, seguir trabajando para poder sostener a mi familia y poder tener un nivel suficiente para que a mi familia no le falte nada y poder proveer para mis hijos, para que ellos puedan estar en el colegio y en la universidad y poder valerse por sí mismos y encontrar buenos trabajos. Y el hombre mayor le dijo, muy bien, ¿y después qué? Después, no sé, creo que voy a tomar un tiempo para jubilarme y después de jubilarme voy a estar viajando por el mundo con mi esposa y mi familia y disfrutar de la vida. Y el hombre mayor le dijo, muy bien, ¿y después qué? ¿Después qué? Pues después creo que morir. Y el hombre mayor le vio y le dijo, muy bien, ¿y después qué? Y es que por lo general las personas pasan mucho tiempo preguntándose y dedicándose a esta vida, al aquí y a la ahora. ¿Qué carrera estudiar? ¿Dónde vivir? ¿Qué trabajo tener? ¿Con quién casarme? Y todas estas cosas. Pero muy poco tiempo pasa la gente pensando acerca de el después. Después de esta vida. Después de este tiempo, después de nuestro tiempo aquí en la tierra. Lo curioso es que hay personas que a través de los años, y de hecho en esta era moderna en la que vivimos, donde hay artistas y músicos y cantantes y personas famosas y todo, hay personas que se han dedicado, sus vidas para ellos mismos, han dedicado a vivir para sí mismos, ¿no? Hay personas que se han dedicado para encontrar la realización personal, el placer, la fama, la gloria, el reconocimiento. Pero ¿sabes qué? Lo curioso es que muchas de estas personas han terminado confundidas y muchas de estas personas han terminado insatisfechas. Hay gente que vive para complacerse a sí misma solo para darse cuenta que su tanque nunca se llena. Su tanque nunca se llena. El tope siempre está más alto de lo que yo puedo alcanzar y nunca encuentro satisfacción.
Y la pregunta permanece, ¿no es cierto? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Hemos escuchado de las noticias hace poco, hace solamente una semana, de un actor famoso que terminó suicidándose, quitándose la vida. Una persona que, por los estándares de cualquier otra persona, cualquier persona en el mundo, tenía todo. Tenía fama, tenía reconocimiento, era querido, amado por muchas personas. Su nombre es Robin Williams, el actor. Conocido mundialmente como un actor, uno de los mejores actores de nuestra época, comediante, traía sonrisas, alegrías a todas las personas y terminó suicidándose, terminó quitándose la vida. Los reportes que salen acerca de su vida en los últimos años decían que él estaba luchando con una gran depresión y que estaba luchando con adicciones a las drogas y el alcohol. Y no es la única persona. De hecho, escuchamos de muchas personas que alcanzaron la gloria, por así decirlo, alcanzaron la fama, la fortuna, la riqueza, no se negaron ningún placer y al final ellos comenzaron a tratar de levantar y crear algo para sí mismos y se dieron cuenta que eso que trataron de levantar y crear era un monstruo. Y el monstruo al final terminó venciéndolos a ellos. ¿Eso es todo? Nos debemos preguntar. Trágicamente, esta es la manera en cómo muchas personas han terminado sus días, sin encontrar la respuesta. Pero es muy importante que nosotros pensemos acerca de lo que viene después, en la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Ya que sabes, esta vida en la que estamos nosotros viviendo aquí en la tierra es solo el calentamiento. Es el calentamiento para lo que viene después. Alguien dijo que hay 2 días sumamente importantes en la vida de una persona. 2 días sumamente importantes. El primero, el día de su nacimiento. El segundo, el día en que se enteran para qué nacieron. Uno el día en que nacieron y el otro el día en que se dieron cuenta para qué nacieron. Ahora, para muchos, esta pregunta, este segundo día importante, inquieta desde muy temprano. ¿No es así? Yo me acuerdo de estar en el colegio y hacerme esa pregunta. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué he sido creado? ¿Para qué nací? Me acuerdo desde muy pequeño haciéndome esa pregunta. Lo triste es que para algunas personas ese segundo día importante nunca llega. ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué me sucedió esto o aquello? ¿Cuál es el propósito? Es importante que sepamos para qué hemos sido creados y cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Sabes por qué? Porque si no llegamos a entender eso, corremos el riesgo de desperdiciar nuestra vida entera. Si no entendemos eso, si ese segundo día nunca llega, el propósito para el cual hemos sido creados, vamos a desperdiciar nuestras vidas. Y creo que la mejor manera de entender ese propósito es viendo el futuro. Tenemos que mirar hacia el futuro para entender el presente. Es como una película en la que hay toda una trama, hay toda una circunstancia y un conjunto de escenas que se van desarrollando a través de una película. Y me gusta ese tipo de películas en donde tú no entiendes nada hasta que llegas al final. Llegas al final y esa persona, y por eso le dijo, y por eso tenía el anillo, y por eso. Y al final de la película, cuando llegas al final, es donde entiendes lo que sucedió al inicio. Me gustan las películas como esas, porque, ¿sabes? De alguna manera explican o representan algo que es cierto en nuestra vida. Nosotros necesitamos ver el final para entender el presente. Y por eso hemos llamado así el libro de Apocalipsis, días de un futuro presente. Tenemos que mirar el futuro para entender el presente. Y para mirar el futuro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar a Madame Mozambique o Madame. Vamos a consultar las cartas, el tarot y vamos a ver el horóscopo para ver el futuro. No, porque entendemos que Dios nos ha dicho en este libro, en la Biblia, Dios se ha revelado a nosotros. Y el libro de Primera de Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura.
en donde hacemos bien de prestar atención como antorcha, como lumbrera a nuestro camino. Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo. Y Jesucristo es revelado a nosotros en las páginas de este libro, la Biblia. Entonces, tenemos que ver el libro de Apocalipsis y por eso estamos estudiando este libro, porque vemos que es lo que Dios permitió que Juan viera en el libro de Apocalipsis. ¿Te acuerdas lo que significa Apocalipsis? Significa revelación. Apocalipsis no significa el fin del mundo. Apocalipsis significa literalmente develar o descubrir algo. De hecho, alguien, la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Dios permitió que Juan viera aquí, en la revelación de Jesucristo, capítulo 1, ¿te acuerdas? Vio a Jesús en su gloria, en su esplendor, descrito de maneras increíbles. Capítulos 2 y 3, Dios le dio 7 mensajes para 7 iglesias. Y a partir del capítulo 4 encontramos otra división, las cosas que han de ser después de estas, como vimos la semana pasada. Pero quiero que pienses en esto por un momento. Juan era un apóstol, ¿no? El apóstol Juan, el que había sido usado grandemente para muchas cosas en el reino de Dios. Pero en este momento en el que él escribe este libro, en el que él tiene esta revelación, en este momento él era anciano y estaba en el exilio. Estaba en la isla de Patmos. Las autoridades romanas lo habían exiliado porque él compartía el evangelio. Quiero que sepas que Juan en este momento era el último apóstol con vida. El último de los apóstoles en vivir en la tierra todavía. El único de los 12. Y estaba en el exilio, condenado a trabajar arduamente en las minas ahí en la isla de Patmos. Así estaba picando piedras en su vejez. Y encima de todo esto, la preocupación por las iglesias. Las iglesias de las cuales él era considerado como un padre espiritual. Puedes ver sus epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, y cómo él se refiere a la iglesia, a las personas en la iglesia como hijitos. Hijitos, hijitos, hijitos. Puedes imaginarte la carga y la preocupación y el dolor y el sufrimiento del apóstol Juan en este tiempo, en su vida. Pues es en medio de su sufrimiento y en medio de su aflicción que Dios le da una revelación maravillosa, la revelación de Jesucristo. Un mensaje de ánimo y afirmación para él y para las iglesias. Y ahora, en el capítulo 4 en adelante, él ha sido llamado al cielo para ver el trono de Dios y los eventos que sucederán después de estas cosas. Y es en el medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la frustración o la ansiedad, que todos nosotros necesitamos lo mismo, una visión fresca del trono de Dios. Ver hacia la eternidad para entender entonces nuestro presente. ¿Cómo sucedió esto para Juan? Pues hemos visto en el capítulo 4 de la semana pasada que él escuchó una voz como de trompeta y le dijo, sube acá. E inmediatamente se encontró él en el cielo y lo primero que llamó su atención cuando estaba allí fue el trono de Dios. Vio el trono de Dios y describió el trono de Dios de la mejor manera que él podía. Y luego comenzó a ver alrededor del trono de Dios y vio 24 otros tronos donde habían 24 ancianos allí. Luego lo tercero que vio fue estas señales de una tormenta muy grande que estaban por venir. Escuchó relámpagos, vio relámpagos, escuchó truenos y vio estas cosas y se dio cuenta que había una tormenta muy fuerte que estaba a punto de venir sobre la tierra. Conocemos nosotros como la gran tribulación. Ahí en el cielo entonces Juan comienza a ver que cerca del trono de Dios, aparte de los 24 ancianos, hay ángeles. Hay 4 ángeles conocidos como los querubines. Y ellos estaban alrededor del trono de Dios y ellos como que en ese momento estaban guiando la adoración y ellos decían, bendito, santo, digno. Y todos adoraban a Dios en ese momento. ¿Te imaginas ver eso? Qué increíble. Pues ahora que él está allí, cuando el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de estas? ¿Después de qué? Después de la era de la iglesia. Capítulos 2 y 3. Después de estas cosas. Recuerda que cada iglesia, en cualquier momento de la historia, desde el día de Pentecostés hasta hoy, está representada en una de esas 7 iglesias. La era de la iglesia.
Después de estas cosas, Juan dice que Dios le dijo, sube acá. Y él subió en visión o en espíritu al cielo. Un tipo del rapto. ¿Cómo sucedió? Escuchó una voz como de trompeta. Así nos dice Pablo, escucharemos nosotros al momento del rapto, cuando Jesús vendrá y nosotros nos encontraremos con Él en las nubes, en donde nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos glorificados, en donde los cuerpos de las personas que murieron en Cristo antes van a ser resucitados y vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Y vamos a encontrarnos en el cielo con Él. El momento del rapto, ¿verdad? Un momento glorioso. Un tipo de lo que vamos a pasar nosotros, es lo que le sucede a Juan aquí. Ahora, si bien el enfoque del capítulo 4 del libro de Apocalipsis es el trono de Dios, ahora en el capítulo 5 hay un enfoque un poco más específico y ahora es algo que está en la mano del que está sentado en el trono, un rollo. Y es como que sus ojos se comienzan a acostumbrar a la gloria de la revelación y comienza a ver detalles que al principio no vio. Es como cuando sales de un lugar oscuro y entras a un lugar con mucha luz, es como al principio, no puedo ver. Y después te comienzas a acostumbrar y, mira, había algo aquí, mira qué bonita pintura, mira. Lo mismo está sucediendo con Juan. Al principio, el trono de Dios y la gloria y la luz y el arco iris y los tronos y las coronas y wow. Y ahora comienza a ver, mira, hay algo en la mano del que está sentado y comienza a describirnos qué es lo que está sucediendo. Entonces, lee conmigo en el capítulo 5, vamos a entender hoy día, yo creo, ese propósito del cual estamos hablando, entre otras cosas. Versículo 1, vi, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, Juan está en el cielo, ahora está viendo al trono y está viendo el que está sentado y dice que en su mano derecha había un libro. De hecho, la palabra allí es más como un rollo, como un pergamino. En esos días, los pergaminos, los rollos eran los libros, ¿no? Hoy día tenemos estos aparatos electrónicos en donde ya no tenemos que cargar nuestros libros, solamente los ponemos allí y tenemos toda nuestra biblioteca en un solo lugar. Es algo tan conveniente, ¿verdad? Pero en ese día no tenían iPads, no tenían tablets, no tenían nada de este tipo de cosas. De hecho, ni siquiera había imprenta, no había nada en ese tiempo. Entonces, ¿cómo transmitían la literatura? En pergaminos, en rollos. Y todos eran escritos a mano. De hecho, era el trabajo de los escribas, ¿verdad? Los escribas eran los que escribían. ¡Wow, qué genio eres, Manolo! Pero los escribas estaban escribiendo estas cosas, era su trabajo y era copiar esta literatura, ¿verdad? Cuando se trataba de las escrituras, habían procesos muy rigurosos. Entonces entendemos que en ese día esos rollos, esos pergaminos eran la manera de llevar esta información de lugar a otro, como hoy día en los libros. Pero hay algo curioso acerca de este libro. Y lo primero que quiero notar es que es el lugar en donde se encuentra. ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde? En la mano derecha. ¿En la mano derecha de quién? Del que está sentado en el trono, de Dios, en la mano derecha. Ahora, la mano derecha es interesante porque en la Biblia y en la antigüedad, tu derecha y tu izquierda, en una reunión, por ejemplo, donde tú eras el anfitrión, y tú tendrías a tus invitados, habían culturalmente en la cultura judía, por ejemplo, donde tú te sentabas, eras el anfitrión y a tu derecha y a tu izquierda pondrías a tus invitados que quisieras distinguir, tus invitados importantes, pues. Y el lugar de la derecha era el lugar de poder y autoridad, y el lugar de la izquierda era el lugar de la honra y el honor. Entonces aquel que tenía poder, autoridad, aquella persona que representaba una autoridad en tu vida, podía ser tu papá o podía ser un familiar tuyo, podía ser un abuelo, un patriarca, lo sentarías a la derecha, la autoridad.
Y a la izquierda sentarías a aquella persona a quien tú quisieras honrar. De repente un invitado, un amigo muy especial, una persona la sentarías a tu izquierda. Entonces, esos lugares representaban eso: la derecha, el poder y la autoridad, y la izquierda, el honor y la honra. Ahora, cuando vemos que este rollo está en la mano derecha, está hablando acerca del poder y de la autoridad de Dios. Este rollo se encuentra en medio del poder y de la autoridad de Dios, del Dios Todopoderoso. Eso es lo primero que quería notar. Lo segundo que vemos es que este rollo, dice, estaba sellado con 7 sellos. Y para hoy día nosotros es algo difícil de entender, pero en ese momento todos hubieran sabido inmediatamente qué cosa es ese pergamino, qué cosa es o a qué representa por lo menos. Y es que en ese tiempo, un rollo, un pergamino cerrado con 7 sellos era comúnmente una de 2 cosas. Era, número 1, podía ser el testamento o la voluntad de una persona importante para su sucesor. Por ejemplo, sabemos históricamente que el testamento del emperador Vespasiano y el testamento del emperador César Augusto esos rollos estaban con esos 7 sellos. Era el testamento, la voluntad de un emperador para su sucesor, para lo que sucedería después. ¿Y por qué 7 sellos? Pues porque en ese día estos eran documentos importantísimos. Y si tú ponías un sello, ¿qué cosa era un sello? No era como el sello que tenemos, ¿no? La tinta y ponemos un sello. Eso no es el sello. En ese tiempo el sello era como un emblema que era puesto con cera. Entonces imagínate un rollo, lo enrollas, ¿no? El pergamino, y luego le pones como una pita, como un pabilo, o lo que sería pabilo en ese día, ¿no? Una pita, y sellarías esto con cera y un sello, ¿no? Y un emblema que estaba allí. Entonces ese era un sello. Pero estos libros tenían 7 sellos. ¿Por qué? Porque eran tan importantes que querían asegurarse de que nadie iba a alterar estos documentos. ¿Te puedes imaginar lo que hubiera sido alterar la voluntad del emperador romano? Trágico. Entonces, para asegurarse de que eso no fuera abierto, le ponían sello tras sello. Y no eran 7 rollos diferentes, era un solo rollo que era enrollado. Escribían un poco, lo enrollaban y ponían un sello. Escribían un poco, lo enrollaban, ponían un sello. Y así 7 veces. Entonces, para llegar al meollo del asunto, para llegar al mensaje principal, tendrías que haber desatado los 7 sellos, cosa que hubiera sido muy difícil si tú quisieras hacerlo de manera ilegal. Es como la bóveda, ¿no? Como poner un pedazo de información, poner un documento muy importante en tu caja fuerte, dentro de otra caja fuerte, dentro de otra caja fuerte, y así 7 veces, y después lo pones en el banco, y el banco le dices, ¿entiendes la idea? Entonces la voluntad del testamento de un emperador. Y lo otro que podía ser este pergamino también era el título de propiedad de un lugar. El título de propiedad. Sucedía que a veces las personas no podían pagar sus propiedades o se veían en una deuda y tenían que renunciar a sus propiedades, tenían que entregar sus propiedades. No hemos avanzado mucho, ¿no? Desde hace unos 2000 años todavía sucede. Pero hay personas que sufrían estas cosas y lo que hacían era que ponían el título de su propiedad de esta manera y lo sellaban 7 veces. Y lo curioso acerca de este tipo de documento es que escribirían al anverso, en la parte de atrás, en la parte de afuera, en la parte que se ve, ¿no? Escribirían las cosas que tenían que hacer para poder recuperar su propiedad. Tienes que pagar tanto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Una vez que has cumplido con todas esas cosas, podrías abrir el sello y podías recuperar tu propiedad. Y adentro, al final de los 7 sellos, encontrarías ese título. Y te pertenece. Curioso, porque hemos leído que este libro, dice en versículo 1, había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué es este libro? ¿Qué es este rollo? ¿Qué representa? Pues podemos tomar esas 2 referencias para entender que este rollo es, número 1, el testamento de Dios.
lo que va a suceder en el futuro, su voluntad para los días que vendrían después, lo que va a ser revelado en el libro de Apocalipsis. Y número 2, este libro representaría también el título de propiedad del universo, el título de propiedad de la tierra específicamente. El título de propiedad de la tierra, ¿y cómo así? Pues recordemos que este título de propiedad de alguna manera fue perdido por el hombre. Dios creó la tierra y dijo al hombre: voy a ponerte ahí para que la sojuzgues, para que la gobiernes. Pero en el jardín del Edén sucedió un evento trágico, el pecado. Adán cayó, el pecado entró al mundo y de una manera estaba renunciando al título de propiedad que Dios le había dado. ¿Y se lo dio a quién? A Satanás. Se lo dio a Satanás. No sé si sabías o has pensado en esto, pero Satanás de hecho tiene el título de propiedad de la tierra todavía. Él es el que está detrás de la corrupción y la maldad. Y ¿no te parece curioso que parece haber como un control de mundial de alguna manera de lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, este tipo de cosas? Hay como que una corriente, ¿verdad? Esta corriente del mundo. Por eso la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. Y no es que Satanás sea Dios, pero que él está en ese lugar que tiene cierta autoridad de alguna manera. ¿Por qué? No porque Dios se la haya dado, pero porque el hombre la perdió y se la entregó pecando. Entonces el hombre perdió ese título de propiedad, esa autoridad, y se la dio a Satanás, y por eso vemos el mundo de hoy como es. Y entendemos que la muerte, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas y todas esas cosas que pasamos hoy día que no entendemos son fruto y producto de esa caída. Y son fruto y producto de mi pecado y el tuyo. Entendemos eso. Dios no creó las cosas así como hoy. Dios hizo un lugar hermoso, un paraíso. Y ahí puso al hombre para que viviera por siempre. Pero cuando pecó, pues toda la tierra y la misma humanidad sufrió. Y Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén. Y de hecho vemos en el libro de Génesis que puso esos querubines. Dice que puso un querubín. Interesante porque hemos visto qué cosa es un querubín en el capítulo 4. Una persona, un ser angelical muy imponente. Allí en la puerta del jardín, y dice que le dio una espada de fuego y que estaba allí guardando de que el hombre no entrara al jardín del Edén. ¿Por qué Dios sacaría a Adán y a Eva del jardín del Edén? Pues por varias razones, pero por una de ellas es que ahí se encontraba el árbol de la vida. Y yo creo que Dios no quería en ese momento ni en ningún momento de que el hombre comiera del fruto del árbol de la vida para que viva por siempre en un estado de caído. Entonces, ¿sabes qué? Para que no suceda eso, vamos a sacarte. Ahora, recuerda por un momento, porque esto es explicado, yo creo, muy claramente en la tentación de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba ayunando y de pronto en este tiempo se apareció Satanás y lo tentó y le dijo: oye, ¿tienes hambre, no? ¿Has estado ayunando? ¿Por qué no conviertes estas piedritas en pan para que comas? Si eres el Hijo de Dios, ¿no? Jesús rechazó esa tentación con la palabra de Dios y dijo no. Satanás luego le dijo: oye, si tú eres el Hijo de Dios, mira, estás aquí, tírate del precipicio, tírate y yo sé que si tú eres el Hijo de Dios, Dios no va a querer que te pase nada, entonces Dios va a mandar ángeles y no vas a caerte, no vas a hacerte nada, no vas a herirte porque Dios se preocupa por ti, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, claro. Y Jesús le dijo no. Rechazó esa tentación. Lo tercero que hizo fue que le llevó por un momento, un instante, y le mostró, dice, todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo le mostró Satanás a Jesús en un instante. Y le dijo: oye, ¿ves todo esto? ¿Ves todo lo que te he mostrado? ¿Sabes qué? Satanás le dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y Satanás le dice a Jesús: si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos. ¿Te diste cuenta de lo que acaba de decir Satanás? A mí me ha sido dada la autoridad de todos estos reinos y a quien yo quiero se la doy. ¡Wow! Ahora, si esto fuera una mentira, y de hecho Satanás es el padre de las mentiras, pero a veces Satanás dice la verdad, como cuando te acusa delante de Dios. Pero a veces Satanás dice la verdad, y en este momento, si Satanás hubiera dicho una mentira, ¿no crees que Jesús lo hubiera reprendido? ¿No quieres que Jesús lo hubiera corregido? Oye, tú estás loco, esto no te pertenece a ti. Pero lo que Jesús respondió simplemente fue: al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él. No le dijo: no, Satanás, estás equivocado, estás mintiendo, estás mal. Jesús no corrige a Satanás, lo que quiere decir que de alguna manera eso es cierto. Increíble. Entonces, ¿por qué esto es una tentación para Jesús? ¿Por qué hubiera sido una tentación para Jesús esta tercera tentación? ¿Por qué fue algo tan fuerte? Porque pues Satanás se dio cuenta por qué estaba Jesús allí. Jesús estaba allí para reclamar, para volver a comprar lo que era originalmente suyo, el título de propiedad del universo, de la creación, de la tierra. Los reinos que Satanás le mostró. ¿Por qué crees que se los mostró? Porque Satanás entendía para qué había venido Jesús. Para tener esa autoridad, esa potestad nuevamente. Pero entonces, ¿por qué sería nuevamente una tentación? Si tú te postras y me adoras, yo te lo doy todo. ¿Por qué? Porque lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús era un camino más corto, era un atajo. Jesús, no tienes que ir a la cruz. No te tienen que pegar, no te tienen que cruzar. Por favor, Jesús, mira, solamente haz esto. Vamos a tener un trato, solamente un trato. No me vas a poder negar. Era un mafioso, ¿no? Y le dice: postrado, adórame y yo te doy todo. La cruz, la muerte, no, ¿para qué? Y Satanás tienta a Jesús de esta manera, pero Jesús dice: fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó y Él lo rechazó. ¿Y cómo lo hizo con la palabra de Dios? Le dijo: no, solamente a Dios adorarás. Entonces, Jesús vino a la cruz y Él murió en la cruz por nuestro pecado y de alguna manera recuperando ese título de propiedad. Y es entonces que Juan se encuentra en el cielo viendo el trono y viendo el que está sentado en el trono y un rollo de 7 sellos. Y dice que Juan comenzó a llorar porque nadie se había encontrado digno de tomar este libro, de abrirlo, ni siquiera de mirarlo, dice, ni siquiera de mirarlo. Oye, pero estás en el cielo, ¿no hay nadie digno ahí? Moisés, Elías, los profetas, Isaías, Jeremías, los apóstoles, Pablo, Pedro, no sé, estás en el cielo, ¿alguien no hay ahí? Los querubines, estos seres gloriosos, maravillosos. Nadie fue encontrado, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro ni aún mirarlo. Y él lloró, dice, mucho. Y la palabra aquí en el versículo 4, lloraba yo mucho. Eso es un llanto desconsolado, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pues en medio de todo esto, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. Ahora, si el versículo se hubiera quedado allí, eso sería un consejo muy, muy malo, ¿no? ¿Ves a alguien llorando? Esto es un pedazo de sabiduría para nosotros, ¿no? Si ves a alguien llorando, no le puedes decir solamente: oye, cállate, no llores. No le das una razón para no llorar, ¿no? Esposos, si tu esposa está llorando, no le puedes decir: ay, no llores. Porque mira lo que hace aquí uno de los ancianos. Dice: no llores, en el versículo 5. Y aquí está la razón por qué. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Wow!
Entonces uno de los ancianos le dice, oye, no llores, pero no le deja ahí nada más. Oye, ya cállate. No. Le dice, no llores. Y aquí te doy la razón por qué. Quiero confortarte con estas palabras. No tienes razón para actuar de esta manera. Estamos en el cielo, déjame mostrarte. Y esto es un consejo muy práctico, como digo, para los esposos, ¿verdad? Tenemos que tener ese carácter también, ese amor. Y a veces no es fácil, porque como hombres a veces uno no entiende, ¿no?, lo que sucede en la mente de la mujer, ¿no? Pero aquí dice, oye, no llores, pero no llores por esto, esta es la razón, ¿no? Así que, esposo, puedes pedirle perdón a tu esposa en este momento. Y esa es la razón. Es que hay alguien que es digno. Y dice aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay alguien que ha vencido. Y dice que es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Está hablando de Jesús, pues. Entonces, él vio, en el versículo 6, comenzó a ver, ¿y dónde? Y en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, de los ancianos, estaba, dice, un cordero como inmolado. Ahora, yo creo que esto fue de alguna manera una sorpresa para Juan, porque ¿cómo fue anunciado? Como el león de la tribu de Judá, y vio un cordero. Estaba esperando un león, pero es él, creo, ¿no? El león de la tribu de Judá. Por algo le dicen al león el rey de la selva. ¿Alguna vez has estado cerca a un león? ¿En el circo, en el zoológico? ¿Alguna vez has escuchado a un león rugir? Es increíble la potencia, la fuerza del rugido de un león. A veces los leones que parecen inofensivos están ahí descansando, están ahí. De pronto se paran y escuchas el rugido de un león que parecía escuálido, pero escuchas su rugido y es como, ok, eso me puede matar. Esa es la idea acerca de Jesús. Su poder, su autoridad, su dignidad para poder abrir ese libro. Majestuoso, soberano. Pero a pesar de que es presentado de esta manera y que todas estas cosas son realidad, cuando Juan no ve a un león, ve a un cordero, una oveja. Qué curioso que Jesús sea presentado como una oveja, porque en el reino animal las ovejas son los animales más, ¿cómo podría decirte?, tontos. Y es por eso que es tan fácil matar a una oveja. Una vez estábamos en Cajamarca, cuando vivíamos allá, con mi esposa, y era el cumpleaños de uno de los estudiantes, y este estudiante era de Palestina, y él era un palestino cristiano, y estaba ahí, estábamos por celebrar su cumpleaños, y lo que hicimos en ese momento es, vamos a comprar un carnero, vamos a comprar una oveja y vamos a hacer un cordero, ¿no? Porque Medio Oriente y cordero, ok, vamos a hacer esto para ti en tu cumpleaños. Y entonces compramos una oveja. Y una de las señoras que vivía por allí tenía ovejas, y le compramos una de sus ovejas. Y ella quiso prepararla para nosotros, quiso, ¿no?, darle vuelta. Y entonces yo no estaba en ese momento, pero me contaron que fueron y que estaban ahí a punto, y que era increíble ver cómo estaban matando a la oveja, porque estaba ahí nada más. Llegó ahí el matadero y nada más. Impresionante. Pero si matas a un chancho, por ejemplo, no. Prepárate. O un pollo, ¿no? Es increíble. Pero una oveja, están ahí en fila hacia el matadero. ¿Será mi turno ya? No sé. No sé. Pero no me malentiendas, no es para decir que Jesús es identificado como un tonto, no, en absoluto. Pero es identificado como manso,
como sumiso. Increíble, porque el mismo león, en toda su gloria, su autoridad y su potestad, escoge él mismo ser visto como un cordero. Y de hecho no como cualquier cordero, dice como un cordero inmolado. Y inmolado para nosotros no significa nada, pero inmolado es una traducción que significa literalmente como degollado, como asesinado, como matado, pues, como habiendo sufrido la muerte. Curioso. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. El número 7, como hemos dicho antes, es el número de la perfección, de la plenitud. El número 7, 7 cuernos. Cuernos es una representación en la Biblia, en la profecía, por ejemplo, de Daniel. Un cuerno es equivalente a poder. Significa, da la imagen de poder, como un animal, ¿verdad? Que tiene cuernos, es señal de su fuerza, de su poder. Entonces, 7 cuernos es una imagen que nos habla acerca de la omnipotencia, del poder perfecto, de la omnipotencia. Y 7 ojos nos habla acerca de la omnisciencia, de que lo sabe todo, de que lo ve todo, de visión perfecta, omnipotencia y omnisciencia. Curioso, porque 2 atributos de la deidad, de Dios, de la divinidad, del Dios creador todopoderoso, son atribuidos al Cordero, a Jesús. Pero dice que Él estaba como inmolado, y eso es algo a lo que quiero regresar por un momento, porque Juan, cuando ve a Jesús en este momento, el Cordero inmolado, le ve de una manera que quizá nunca esperó. Le vio con las marcas de su crucifixión, con las marcas de su muerte. No sé si lo has pensado alguna vez, pero lo único hecho por el hombre en el cielo son las heridas de Jesús. Lo único que hicimos nosotros en el cielo son las heridas de Jesús. Y estando allí, Juan vio a Jesús y lo vio como ese cordero inmolado, lo vio así, con sus heridas. ¿Por qué? Pues lo vio así, yo creo, y lo veremos nosotros así, porque seremos recordados de por qué estamos allí, por qué estamos en el cielo. No es porque fuimos buenos, no porque hicimos bien y no porque tuvimos todas estas cualidades y porque merecíamos estar ahí, no, en absoluto. Cuando veamos a Jesús, cada vez en la eternidad que pongamos los ojos sobre Jesús, nos vamos a recordar, vamos a darnos cuenta por qué estamos ahí. Porque Él vino a pagar por mi pecado, porque Él murió la muerte que yo debía morir. Tú sabes que en la Pascua de los judíos, ellos tienen que degollar a un cordero. De hecho, un cordero perfecto. Un cordero no podía tener mancha ni enfermedad. Tenían que prepararlo para esta cena de la Pascua, que recordaban cómo el ángel de Dios pasó dando la muerte a los primogénitos en Egipto y los liberó de Egipto. Una manera muy, muy acertada para describir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús es identificado como ese cordero, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Pero en la Pascua judía, ellos tenían que hacer algo. Ellos tenían que tomar un cordero, inspeccionarlo, asegurarse de que estaba apto para el sacrificio. Pero ¿sabes que antes de realizar el sacrificio lo que tenían que hacer era tenían que llevarlo a su casa por 4 días? Tenían que llevarlo a su casa por 4 días y tener ahí el cordero por 4 días. Y después del 4.º día lo matarían. ¿Sabes qué sucede en 4 días cuando tienes un animal en tu casa? Te encariñas. Y ya no es un animal del ganado, es tu mascota. Y puedes imaginarte lo que sería para los niños en casa. ¡Ay, la ovejita! ¡Puf! Al 4.º día. ¿Por qué Dios nos pediría algo tan horrible? Esta es la respuesta. Porque el pecado es así de horrible. Porque el pecado hiere. Porque el pecado trae sufrimiento y dolor. Porque Dios quería que se dieran cuenta que el sacrificio de Jesús en la cruz no sería un sacrificio sin emoción, un sacrificio fácil,
¿Te das cuenta que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Te das cuenta de lo que significó para el Padre ver a su Hijo muerto en una cruz? Es el pensamiento más horroroso de cualquier padre vivo en este mundo. Sin embargo, eso es lo que sucedió con Jesús. Siendo Jesús el Cordero de la Pascua, el Cordero que quita los pecados del mundo. Entonces, qué descripción tan acertada. Y cuando veamos a Jesús, le vamos a ver así, recordándonos por qué estamos allí con Él. Entonces vino Él, dice en el versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, dice el versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo, diciendo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con la sangre, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, dice que vio allí cuando el Cordero tomó el libro y abrió el libro. Dice que cuando Él tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Se postraron en adoración. Y de pronto, para Juan, el momento de llanto se convirtió en un momento de adoración. Y eso nos habla mucho. ¿Sabes por qué? Porque como dijimos al inicio, necesitamos perspectiva. Y eso es lo que vamos a ganar en el cielo. Vamos a entender muchas cosas. Para Juan, ver esta imagen tan abrumante, tan abrumadora de lo que sucede en el cielo, es cuando vemos el trono, es cuando vemos la majestad, cuando vemos la soberanía, la santidad, la omnipotencia, la omnisciencia de Jesús en el trono, en el cielo. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que hay sufrimiento y hay dolor en nuestra vida, a pesar de que hay cosas difíciles que nos suceden, podemos, sin embargo, postrarnos en adoración. Y fíjate algo curioso aquí, dice que ellos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de sus santos. Dios no desecha ninguna de tus oraciones. Él dice que guarda nuestras lágrimas en una redoma, Él las guarda, Él guarda nuestro dolor, Él se acuerda de todo lo que hemos pasado y pasaremos, pero no solamente eso, Él dice que pone en copas de oro las oraciones de sus santos. Él atesora tus oraciones, las pone en un cáliz o en una copa importante, y es como un incienso que sube a la presencia del Señor. Eso es algo que vamos a entender cuando lleguemos al cielo. Hay algunas veces que nosotros oramos y como que nada sucede, ¿no? Estoy orando por esto y estoy orando por esto y como que no pasa nada. O estoy pasando por un momento de dolor, de repente has ido al doctor y te has dado cuenta el doctor te ha dicho que tienes una enfermedad. Y le pides: Señor, pero tú tienes poder para sanarme, sáname. Y haces lo que dice la Biblia, vas a los ancianos de la iglesia y pides oración y ellos oran por tu sanidad, pero sin embargo no pasa nada. Y eso es algo que entenderemos cuando lleguemos a su presencia. Dios atesora nuestras oraciones y Él contesta cada una de nuestras oraciones. A veces Él dice sí, a veces Él dice no, y a veces Él dice espera. Pero el Señor contesta cada una de nuestras oraciones y las aprecia, las atesora. Y cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta que Dios tenía un plan. Y Dios nos va a mostrar: oye, ¿te acuerdas de esa oración? Yo me acuerdo, aquí la tengo. ¿Te acuerdas lo que me pediste en ese momento? Sabes, yo te contesté de esta manera.
Y de repente eso que tú me estabas pidiendo que saque de tu vida, tú no sabías en ese momento, pero eso iba a impactar la vida de esta otra persona que me iba a conocer a través de tu testimonio. Y a través de eso otra persona iba a escucharlo y eso iba a generar esa madurez en tu vida y eso es lo que iba a suceder, iba a chocar, iba a tener toda esta cadena de eventos en tu vida que al final fueron para mi gloria. Y hoy que estás en el cielo, puedes entenderlo. Pero mientras estás en la tierra, solamente vas a tener que confiar en mí. Que yo sé lo que estoy haciendo. Y de repente eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Has estado orando por algo, Señor, dame esto, Señor, quítame esto. Y el Señor como que no hace nada. Pues el Señor está escuchando tus oraciones. Él no ha hecho oídos sordos a ti, Él te está escuchando. Y de hecho, Él atesora tus oraciones. Pero sabes que Él tiene un plan grande. Un plan que a veces solamente vamos a entender en el cielo. Y ellos adoraban al Señor. Dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo en el versículo 9, digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos, porque tú, y aquí está la razón, ¿por qué eres digno? Porque fuiste inmolado. ¿Por qué fue hallado digno? Porque Él pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio? Mira lo que sigue. Con tu sangre nos has redimido para Dios. El precio y la razón por la que Jesús fue digno de tomar este libro y abrir sus sellos es porque Él pagó con su sangre. Nos ha redimido. ¿Qué ha hecho su sangre? Nos ha redimido. ¿Y qué cosa significa eso? Significa nos has comprado de nuevo. Nos has comprado de nuevo. Esa es una imagen muy poderosa. Nosotros hemos sido creados por Dios. Pero nosotros también hemos sido comprados por su sangre. Todos hemos sido creados por Él. Pero Él ha pagado también por nosotros. Y mira, la extensión del sacrificio de Jesús, la extensión de este precio, ¿a quiénes ha redimido? A personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Jesús no murió para los judíos solamente, no para los romanos solamente. Jesús murió para, dice aquí tan claro, todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. ¿Y cuál es el resultado? Dice versículo 10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. No sé cómo puedes contar millones de millones. Y ese es el punto, no puedes. Hay tantos ángeles allí que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí nos damos cuenta, y aquí está la respuesta con la que empezamos nuestro estudio esta mañana. ¿Para qué hemos sido creados? Hemos sido creados para dar gloria y honra y honor y adoración a Dios. Hemos sido creados para adorar a Dios. Hemos sido creados para glorificar a Dios. Mira conmigo el versículo 11 del capítulo 4. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esa palabra voluntad es la palabra telema, que en griego puede significar también placer. Para tu placer, para tu deleite han sido creadas todas las cosas. He sido creado para dar gloria a Dios. ¿Puedes repetir conmigo? He sido creado para dar gloria a Dios. No es difícil entender el propósito de nuestra existencia. Solamente tenemos que buscar en el lugar correcto. Él nos da la verdadera satisfacción. ¿Te acuerdas de la mujer en el pozo?
esa mujer que estaba allí sacando agua y Jesús se acuerda. Jesús va donde ella y le dice, oye, estás sacando agua, pero si tomas de esa agua vas a volver a tener sed. Si tomas de mí, nunca más vas a tener sed. Si tomas del agua que yo te doy, nunca más vas a volver a tener sed. Jesús le dijo, ¿dónde está tu esposo? Le dijo, mi esposo, no está. Jesús le dice, sí, bien dices, porque de hecho has tenido 5 esposos, y el que ahora tienes no es su esposo. Y la mujer le dice, percibo que eres profeta. Y Jesús le muestra y le dice, mira, a través de esto Jesús le está mostrando estas cosas que tú estás buscando, este placer, esta satisfacción, este propósito para tu vida, estás buscándolo en otras cosas y sabes que lo único que has obtenido de todo esto es más frustración, más confusión, más sufrimiento. Pero si tomas del agua que yo te doy, nunca más vas a tener sed. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy. No sé, de repente tú has estado viviendo para ti mismo, tratando de encontrar tu propósito, tratando de encontrar este segundo día importante para ti. ¿Para qué nací? Pues el Señor nos está diciendo ahora, para dar la gloria a Dios. ¿Y qué significa eso para mi vida? Pues simple. ¿Eres capaz de escribir la gloria de Dios sobre todas las cosas que haces? ¿Sobre tu matrimonio? Para la gloria de Dios. ¿Sobre tu familia? Para la gloria de Dios. ¿Sobre tu trabajo? Para la gloria de Dios. ¿Sobre la manera en cómo vienes y adoras? Para la gloria de Dios. ¿Sobre tu carrera, sobre tu universidad, sobre tus estudios? Para la gloria de Dios. Eso es lo que significa. Y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de eso. Todo lo que hagáis, dice Pablo en Colosenses, hacerlo para la gloria de Dios. Y si hay algo en tu vida que no puedes sinceramente escribir que esto es para la gloria de Dios porque sabes que no lo es y sabes que ofende a Dios, es hora de que lo dejes. Es hora de que lo cambies, es hora de que lo deseches. De repente es algo que estás haciendo, estás mintiendo, estás engañando. De repente es en tu relación matrimonial, de repente es en tu intimidad, de repente estás relacionándote con una persona que sabes que no te conviene, que sabes que Dios no avala. ¿Podrías escribir para la gloria de Dios siendo ofensivo a Él, haciéndolo? No. Iba a decir, no importa lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, pero no puedo decirte eso, porque sí importa lo que haces. No puedes ser un ladrón para la gloria de Dios. No puedes ser un fornicario para la gloria de Dios. Hemos sido creados para dar gloria a Dios, para adorarlo. Me encanta esta última parte del capítulo 5, nos muestra esa escena de adoración, en donde todo lo creado, en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, en el mar, en todo lado, bajo el mar, pero todo está adorando a Dios, está haciendo lo que ha sido creado para hacer. Yo te pregunto, ¿estás haciendo lo que has sido creado para hacer? Y si no, pues hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes arrepentirte, hoy puedes comenzar a vivir, decidir a vivir para la gloria de Dios. Y puedes hacer eso. Nosotros por la eternidad, lo que hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a pasar la eternidad en el cielo, haciendo aquello que hemos visto aquí, adorando a Dios. Y queremos practicar, así que vamos a terminar adorando al Señor esta mañana, pero sabes, si tienes eso en tu corazón, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, si quieres vivir para la gloria de Dios, lo puedes hacer. Y yo quiero darte esa oportunidad esta mañana. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy. Gracias porque nos amas, Señor, y porque es posible vivir para tu gloria.